¿Qué pensará José Ricardo Mejía Jaramillo, abogado, gerente de Defensas BAME? ¿Qué pensará sobre la posibilidad o no de que el progresismo tenga una persona aspirando a la presidencia como, en su nombre, como Carolina Corcho? Saludemos a José Ricardo Jaramillo Mejía. Bienvenido a Clickracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. José Ricardo. Roger, muy buenos días. Espero que estés muy bien. Un saludo para todos los compañeros de tu equipo y para todos los teleoyentes. No, esa mujer, como vos lo señalás, es una mujer fuerte, una mujer clara. Puede ser del gusto de uno o no, pero es una mujer que indudablemente tiene carácter y habla fuerte, y eso los colombianos no estamos muy acostumbrados a ver mujeres con esa fuerza incursionar de la política. Yo creo que tal vez Piedad Córdoba, Roger, ¿cierto? Tal vez Piedad Córdoba, sí señor. Son mujeres muy fuertes, muy valiosas. A mí me parece que esa mujer es muy valiosa. Pero ahí vuelve uno a lo de las maneras, ¿no? Esa fuerza, esa potencia que tiene esa mujer, cómo no es escuchada por sus interlocutores y más bien es descalificada de extremista, ¿no? Es un tema muy, muy complicado, ese problema en el que usted es maestro, Roger, que es el tema de la comunicación. Sí, señor. Pero es que ella misma lo decía al principio de la conversación cuando explicándonos lo del proyecto de reforma a la salud nuevo, le decíamos, por ejemplo, que la oposición, a través específicamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pensaba de la posible estatización de la salud y que esto no va a responder a las necesidades del sistema de salud. Empleó la palabra mantra. Es el mismo mantra de la oposición. Me llama mucho la atención la expresión. O sea, y se refería a un discurso repetitivo, pero sin fondo. Repetitivo, pero sin fondo. Pero es que lamentablemente el país escucha discursos repetitivos y sin fondos, emocionales y no racionales. José Ricardo. Sí, o sea, recordá que se vuelven eslogan, o sea, repiten tanto una cosa que termina por imponerse. Eso pues dice que se lo inventó un señor Goebbels en el nazismo. Sí. Es repetir y repetir. Pero mire, Roger, sobre ese tema de la salud, a mí me parece muy importante, como yo tengo en la memoria como dos claridades. Una, yo creo que al presidente o al expresidente Uribe hay que reconocerle que esa ley 100 es el primer paso serio que dio el país hacia la universalización en materia de salud. Eso, yo recuerdo, mi señora madre vino a tener acceso a la seguridad social cuando yo la afilié a una EPS en 1994, cuando ella tenía 70 años. Por primera vez pudo tener ese acceso. Eso, un primer reconocimiento. Y un segundo reconocimiento, o mejor, una segunda rectificación, es que dicen que el seguro social no servía para nada. Y yo creo que eso es mentira. El seguro social era muy útil. Lo que pasa, Roger, y eso no lo cuentan, pues, porque eso es materia de expertos, ¿no? Lo que no cuentan es que el empleador tenía que pagar como el 8% de cotización, el trabajador pagaba el 4% y el seguro social tenía que pagar el otro 4%. Y el seguro social, y el Estado nunca le pagó ese 4% del seguro social. O sea, el seguro social técnicamente se ahogó por la falta de pagos del Estado. Entonces, por eso no podía crecer y por eso no podía tener clínicas, hospitales. Entonces, son como anotaciones muy importantes. De un lado, hay que reconocerle al expresidente Uribe y a todos los que protagonizaron la creación de la ley 100 eso. Ahora, eso resultó ser un negocio. Un negocio. Todo resulta ser un negocio en el sistema capitalista. Mire, Roger, yo tal vez en alguna oportunidad le mencioné a usted que Carlos Marx, en un libro que se llama El 18º Brumario de Luis Bonaparte, hace un elogio muy grande del capitalismo como un agente desarrollador de la imaginación de la gente, de la inteligencia.
Una persona construye una mesa, el otro un taburete, el otro un tapete, el otro un individual, el otro un pocillo, un plato. O sea, eso es una genialidad. Pero termina concluyendo Marx que el problema del sistema es que todo degenera, que el dinero lo degenera todo en mercancía. Incluso las relaciones afectivas se ven tocadas por eso. Hoy, por ejemplo, nosotros somos testigos de excepción, o testigos de excepción, no somos testigos universalmente, de que, por ejemplo, la salud es un negocio, la educación es un negocio. Uno dice, pero es que eso no debería ser negocio. Pero además, peor, Roger, ni siquiera es la salud, es la enfermedad. El negocio de la salud ya no es la salud, sino la enfermedad. Estas empresas viven y las farmacéuticas viven es de la enfermedad de las personas. Mire, se dice insistentemente, Roger, que ya hay cura contra enfermedades, incluso vacunas contra el cáncer, contra la diabetes, y que las farmacéuticas tienen frenada la universalización del acceso a esas vacunas. Entonces no es la salud, sino la enfermedad la que se vuelve causa o mercancía. Algo absolutamente lamentable. Y en educación, Roger, ni siquiera la buena educación, sino la mala educación. Entonces, me parecía importante hacer como ese recorderis sobre lo del Seguro Social y sobre lo de la Ley 100. Yo pienso que esa Ley 100 tuvo un propósito muy... Ese es nuestro Obamacare, ¿no? Entonces, es la universalización de la salud que adelantó Obama en Estados Unidos. Digamos que lo hicimos aquí en el 93 y eso fue bien. Pero, por ejemplo, ese tema de las EPS, Roger, sí, empezaron siendo 157. Sí, señor. Y ya cuando Petro llega al poder, se habían quebrado, yo creo que 130 o algo así por el estilo. Entonces, ese negocio regilo desde hacía muchos años. Sí, señor. Entonces, hablamos de la salud, hablamos de la educación, y sabe también de qué hablamos con la doctora Corcho, y que es muy importante hablarlo con usted, el tema de los medios de comunicación. Ella los llama los medios corporativos. Le pregunto, ¿por qué, doctora, los llama así? Pues porque son los medios que representan las grandes corporaciones, Ardila Lule, y bueno, mejor dicho, Semana, pues con su representación económica tan importante con los árabes, en fin. ¿Usted también cree que los medios de comunicación estos sean eso, más allá de lo que debían ser, que son medios de comunicación dedicados a responder a principios básicos como el de la verdad, como el de la independencia y como el del interés general, sobre todo, realmente representan intereses muy particulares económicos y políticos? Roger, pues eso tiene que ver también con lo que decía Marx en el 18º Brumario. O sea, eso se vuelve mercancía. La información se vuelve una mercancía más. Cuando los medios de comunicación tienen dueños, pues esos medios de comunicación van a responder a los intereses de los dueños. A mí me parece que lo importante de la coyuntura de este gobierno es que de pronto ha hecho notar mucho más eso. Antes la gente no se preguntaba por eso. Yo cuando fui profesor en la universidad, yo me encargaba de tocar ese tema con los estudiantes dentro del curso que yo dictaba. Yo dictaba una materia que se llamaba Introducción al Estudio del Derecho, y yo allí introducía un capítulo que se llamaba Medios Formales y Medios Informales de Control Social. Y siempre dentro de los medios informales de control social, pues está la familia, la iglesia, la escuela, los medios de comunicación, la sociedad de consumo, que van moldeando, van educando, entre comillas, el ciudadano deseable, ¿cierto? El ciudadano que el Estado quiere. Y cuando la persona rompe con esos controles, pues entonces ya se recurre a los controles formales, ¿cierto? La policía, el ejército, la cárcel, la fiscalía, los jueces.
Entonces, Roger, eso ha existido siempre. Me parece muy interesante que cuando por primera vez un presidente cuestiona y enfrenta ese establecimiento, enfrenta el establecimiento de los medios de comunicación. Ahora, yo no estoy aplaudiendo eso. Es muy importante que quede esa claridad porque, como le digo, yo creo que el estilo del presidente Petro es muy respetable. Es su estilo, es su forma de hacer las cosas. Yo las haría de otra manera. Pero por primera vez el país asistimos a que un presidente enfrenta al gran poder económico y a los medios de comunicación que son propiedad de esos medios. Y en muchas oportunidades los medios le dan la razón a Petro. Roger, a mí me causó mucha extrañeza. Yo ya veo muy pocas veces noticias, pero el jueves puse un noticiero nacional, pero resulta que daban era a las 7 de la noche, daban era como el noticiero del Senado. Entonces yo me fui a ver los titulares de los canales regionales y básicamente quería saber qué había pasado con las tales marchas. Y usted no me puede creer, Roger, que ninguno de los dos canales regionales hicieron mención de las marchas. Y después en el recorte que vi de un noticiero nacional, tampoco hicieron mención de las marchas. Entonces yo dije, pero ¿sería que no hubo marchas? Pues llamé a amigos, pregunté, claro que hubo marchas. Al parecer fueron marchas pequeñas y como que no fueron grandes. Pero ¿cómo es posible, Roger, que haya una marcha, por ejemplo, en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, que el presidente de la República salga y se eche un discurso, gústele o no le guste a uno, y que la prensa no haga mención a eso? Pues a mí eso no me cuadra. Pues yo digo, ¿pero por qué hacen eso? Incluso a mí me parece hasta ingenuo, porque si no les gusta el presidente, si no les gusta el gobierno, pues deberían mostrar lo enclenques y lo flacas que fueron las marchas. Para decir, vea, este señor cada vez tiene menos respaldo. Pero no, lo ignoraron totalmente. A mí me parece que yo, por ejemplo, yo busqué esos noticieros aspirando a tener información de si habían habido marchas y cómo habían sido las tales marchas, y no pude acceder a esa información por los noticieros de los canales regionales ni de los canales nacionales. Vine a encontrar información en CMI, que además me parece un noticiero como serio, como independiente. Yo creo que Yamid Amat, después de grande, se volvió muy serio y pasaron una información donde uno se daba cuenta que efectivamente las marchas no habían sido muy nutridas, pero sí habían habido marchas. Pero en los otros noticieros realmente me pareció extrañísimo que ignoraran ese evento. José Ricardo, buen día, cordial saludo. Hablemos un poco del enfoque de esta entrevista, y es el tema de la gran prensa corporativa, como lo señaló la exministra Carolina Corcho ahora, contra los medios alternativos, y cómo esto se ha vuelto una publicidad muy compleja en redes sociales que incluso raya con el insulto en algunas situaciones. ¿Usted cómo ve el tema de esos nichos que han sido tan satanizados, incluso calificados como cloacas por algunos de los vacas sagradas del periodismo en Colombia, y cómo esos nichos le han ido quitando mucho poder a esos grandes medios corporativos? ¿Usted cómo ve el panorama hoy actual frente a esa situación? Yo pienso, y tal vez en otras oportunidades también he hablado de eso con Roger, ese tema de las redes sociales es un tema fuertísimo. O sea, recuerden que hace no mucho tiempo, hace 20 o 30 años, en Colombia era presidente el que dijera El Tiempo, el periódico El Tiempo, o en Antioquia era gobernador o alcalde el que apareciera en El Colombiano.
Y eso se perdió por completo, o sea, con el tema de las redes sociales, donde ya cualquier persona monta un canal de YouTube o a través de cualquiera de las redes sociales arma un canal y empieza a armar de seguidores de cualquier manera. Eso ha debilitado enormemente a los medios de comunicación masiva y públicos. Y fundamentalmente una de las características que yo recuerdo que yo le hice mención a Roger es que lo lamentable era que esas redes sociales le estaban marcando línea a los medios de comunicación masiva cuando debería ser al revés. Esa competencia es muy fuerte y muy desordenada. Entonces, allá aparecen cientos de personas. Yo aclaro que yo no participo de eso. A mí me parece que una persona seria nada tiene que hacer en Twitter, a no ser que esa persona viva de ese negocio o tenga que trabajar en ese negocio. Lo mismo Instagram, o sea, hay gente que pasa horas, entonces se pierden de leerse un libro completo por estar zapoteando un montón de información, mirando la vida de los otros, ocupándose de la vida de los otros. Pero entonces, volviendo al tema, eso ha lacerado como toda esa sintonía, o sea, esa sintonía que había, por ejemplo, con los ejemplos que ponía, con El Tiempo y con El Colombiano, o con los grandes canales de televisión, ya eso se perdió. Ya las audiencias, recuerden que también teníamos un par de canales de televisión hace 20 o 30 años, entonces todo el mundo estaba como obligado a ver eso. En materia de televisión, de pronto hace muchos más años ya se armaron las parabólicas y todos esos canales. Un niño ya prende el televisor y tiene 200 canales para escoger. Entonces, digamos que eso, a mí me parece que democratiza la información, que hace que la gente pueda salir a decir sus verdades por ahí, pero normalmente el uso que le dan a esos medios no siempre es para decir verdades ni para contar realidades, sino para decir mentiras. Entonces, esa democratización de la información, esa posibilidad de acceder a tanta información al mismo tiempo, también ha sido un motivo de que nosotros no estamos como en condiciones de gerenciar tanta información. Y yo pienso que los grandes medios no han enfrentado a esas redes sociales como es, y yo pienso que fundamentalmente porque se concentran también más en sus intereses que en la búsqueda de la verdad. Porque yo pienso, Roger, yo no estudié periodismo, pero una de las pasiones que he tenido siempre ha sido leer la prensa y conocer lo de los medios. Y yo pienso que la característica esencial de los medios es el cuestionamiento al poder. O sea, cuando uno ve que un medio de comunicación se ve subalterno del poder, no apetece. Yo pienso que uno disfruta más es cuando ese medio de comunicación está cuestionando el gobierno de turno, cualquiera sea. Yo pienso que yo en alguna oportunidad le propuse un proyecto de ley al senador Jorge Robledo para acabar con la pauta publicitaria, por ejemplo, del Estado. O sea, el Estado tiene canal de televisión, tiene emisora radial, o sea, tiene medios de comunicación. Entonces, ¿por qué pauta? No, canje. Pero yo pienso que los medios de comunicación deberían vivir de lo privado. Yo sé, Roger, que de pronto en eso no estamos de acuerdo, pero yo pienso eso en el fondo. Bueno, a ver, de acuerdo, pues supuestamente los medios de comunicación son lo que usted dijo ahorita, al principio hablando de los medios de control social informales, y como la educación, nosotros siempre hemos estado siempre ahí ubicados. Somos supuestamente periodismo para informar, periodismo para entretener y supuestamente para educar. Pero para educar o formar, ¿en qué tendencia? Yo recuerdo mucho que cuando estudiante hablábamos mucho de la enajenación. Entonces, los medios de comunicación enajenan. Y recuerdo mucho también lo que usted nos recordó, también nos recordó ahora, de quienes elegían presidente,
quiénes eran realmente los poderosos, eran tales y cuales medios de comunicación. Y siempre nos soñamos en que debía haber comunicación verdadera, o sea, no información solamente de ida, para llenar un receptor con la información que el Estado quiere para que se comporte y se moldee conforme con el Estado, con lo que el Estado quiere, sino una comunicación de vuelta, o sea, no información, sino comunicación. Y entonces llegamos a un momento de la historia con las redes sociales, gracias al desarrollo de la Internet, en que supuestamente se empieza a democratizar la información y las redes sociales aparecen para ellos. Ya no es todo lo que digan los grandes medios, sino que la gente puede también participar. Pero también encontramos a Humberto Eco hablando de la tiranía de la ignorancia y diciendo que hasta el bobo del pueblo ya opina, o siempre había opinado, pero nunca había tenido eco o tenía parlante hasta lo que el bobo del pueblo opina. Entonces eso habla de la democratización de la información. Y entonces estoy haciendo todo un recorrido, José Ricardo, y entonces llega un momento en que decimos nosotros periodistas, ante esa aparición de las redes sociales que se van convirtiendo en cloacas, en que ya es todo lo que usted acaba de decir sobre las redes sociales y no lo voy a repetir. Entonces simplemente lo califico como las cloacas. Sobre el periodismo, podrá salvar el periodismo. Una gran pancarta que apareció en un encuentro mundial que se llevó a cabo en Londres a propósito de la existencia de las redes sociales y su cloacización, si se quiere, su conversión en cloacas. Sobre el periodismo, salvará el periodismo. Pero resulta que el periodismo empieza a dejarse agendar de las redes sociales. Entonces ya no es el periodismo el que agenda, sino que las redes sociales agendan el periodismo. Y luego llegamos a un momento como el de hoy, que es el que pone en evidencia el presidente de la República. Unos medios de comunicación, volviendo al principio, como si fuera un círculo vicioso, que son los que están al servicio de, y una especie de mercenización del periodismo. Entonces, mire todo el recorrido, José Ricardo, para llegar a lo siguiente. Se necesita, que es a lo que ha llegado el presidente, se necesita darle fuerza a los medios alternativos, que no las redes sociales. Ojo, por ejemplo, este es un medio alternativo, José Ricardo Mejía Jaramillo. El canal.co, un canal que va por streaming 24 horas, creado por nosotros. Clickracia, un informativo que va por el canal.co, es alternativo y que hay que darle fuerza. Claro, que va por redes, sí, nosotros vamos por YouTube y vamos por Facebook y tenemos información por Instagram y tenemos información por X y tenemos información por TikTok. Claro que sí, las redes sociales las utilizamos, estamos por YouTube, vuelvo y digo, por ejemplo, pero somos digitales y alternativos. Distinto, allá quería llegar con todo ese recorrido, José Ricardo, no solamente para usted, sino para los internautas, un recorrido largo para decir que es que llegó la hora de los alternativos frente a ese manejo hasta mercenario de los grandes medios de comunicación. Entonces, hago ese comentario largo, pues para decirle a usted, no estamos hablando solamente de las redes sociales, que eso sigue siendo una cloaca, estamos hablando de medios que pretenden ser serios y responsables como alternativos. Claro, Roger, y esa noticia es maravillosa, a mí me parece que eso es buenísimo, eso va a fortalecer en últimas al periodismo, ¿no? Yo creo que siempre, y uno se entera en todos los pueblitos, hay un periódico por allá que un periodista empírico hace cuestionando la administración municipal. Qué bueno que esas personas, ya que los grandes medios siempre han tenido respaldo, que esas personas o esos canales o esos periódicos tengan también respaldo y participación de la pauta, sin ninguna duda. Parece que esa es una buena noticia, Roger. José Ricardo, sobre ese término de merceranistas es el que utilizó Roger, me pareció muy apropiado. Quiero que ahondemos un poquito, y es que al parecer ya el tema ideológico o ideal, o el tema de le enseñan a uno en las facultades de periodismo de comunicación sobre la verdad y sobre esa, digamos,
mm, manía o ese, digamos, ese compromiso que debe tener el periodismo con la verdad ya no es tan importante en el periodismo actual, sino más bien la imposición de unas narrativas en las que incluso si es posible imponerlas con mentiras, se imponen. ¿Usted cree que de verdad los medios tradicionales están imponiendo esa narrativa a una costa de la verdad? Pues Javier, esa es una pregunta que yo creo que dentro de la misma formulación está la respuesta. O sea, mm, lo que es verdad para una persona puede no ser verdad para otro, porque ahí hay una relación, eso ya es un tema epistemológico, que es un término como bastante presuntuoso, pero es una relación del conocimiento, que es la relación que hay entre el sujeto y el objeto y la apreciación y cómo el sujeto determina el objeto, pero el objeto también al parecer determina el sujeto. Ese es un tema pues académico más profundo, pero para hacerlo más sencillo, usted coge cualquier hecho y ese hecho es presenciado por 10 personas distintas. Esas 10 personas pueden contar la versión sobre ese hecho de una manera distinta. Son narrativas, efectivamente. O sea, aquí se generó mucho estupor cuando recién posesionado Petro empezó a hablar de las narrativas, pero eso es verdad. O sea, es que digamos que eran temas que no se hablaban o que se hablaban en escenarios académicos, pero no desde el poder. O sea, usted nunca vio a un presidente de la República cuestionar el establecimiento de los medios de comunicación. Y eso pasa fundamentalmente porque siempre los presidentes que tuvimos llegaban de mano del empresariado, del establecimiento político, entonces digamos que no había grandes diferencias. El presidente que tenemos ahora llegó del lado de los sindicatos, de las ligas de usuarios, de las ligas de consumidores, de los descamisados, y él mismo presume eso, de ser el presidente de ellos, de los pobres, de los desvalidos. Entonces, lógicamente que es muy distinta la lectura que se hace de unos hechos desde esa perspectiva que desde el poder, ¿cierto? A mí me parece que yo siempre pienso que hay que buscarle algo positivo a todo, y a mí me parece que esto va a fortalecer mucho la sociedad civil, va a fortalecer mucho la democracia. Mire, el triunfo de Gustavo Petro en las elecciones del 22 es un hecho, primero, que no tenía precedentes. Uno no creía que Petro pudiera ganar, que lo fueran a dejar ganar. Uno incluso después de que ganó las elecciones pensaba que no lo iban a dejar posesionar, que lo iban a matar. Esa fue una prueba muy fuerte para nuestro sistema democrático y hay que celebrarlo. O sea, el tipo se pudo posesionar, el tipo ganó las elecciones, se pudo posesionar y ha podido gobernar. A mí me parece que eso fue una prueba muy grande de nuestro sistema democrático, el cual el mismo presidente cuestiona. Yo por ahí lo escuché hace poco diciendo que aquí no había democracia. Eso sería pues producto para un tema de conversación un tema de conversación académica, como yo que triunfo como producto del sistema democrático estoy negando eso, Claro. o cómo él sigue hablando como si no fuera el representante legal de ese poder, ¿cierto? Eso puede ser muy fecundo para el país. Sí, señor. El cuestionamiento que le está haciendo a los medios de comunicación es importantísimo, porque eso no se había hecho rollo. De todo eso, entonces vuelvo y repito, o sea, la llegada de Petro al poder, el ejercicio del poder de una persona distinta a las que siempre habían estado en el poder, eso va a enriquecer mucho nuestro sistema democrático. Yo pienso que nos va a madurar mucho como sociedad. Ahora el tema sigue siendo que si Petro va a entregar o no va a entregar el poder en el 26, a mí me parece que eso es como
como absurdo que lo estén planteando, porque, Roger, el tema de los políticos es que trabajan es como metiendo miedo. Ajá. O sea, metiendo miedo de lado y lado. O sea, el mismo Petro diciendo me van a matar, me van a tumbar, y lleva un poco de tiempo en Claro. eso. Es un mantra. Es un mantra. Y los otros se va a quedar. O sea, si usted mira todo el miedo que metieron con Petro en las elecciones, no se ha cumplido. Así es, así es. No, el castrochavismo se tomará Colombia. Hombre, todas las propuestas económicas que ha hecho Petro han contado con el aval de la Banca Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de los gringos. Sí, señor. Y incluso cuando usted escucha personas efectivamente de la extrema izquierda, dicen es que Petro es un acólito del imperio. Si usted escucha a Suárez o a Jorge Robledo, usted ve que Petro es un subalterno de los gringos. Así y es. los empresarios no lo miran así. Muy bien. José Ricardo Mejía Jaramillo, abogado, el gerente de Defensas BAME. Qué bueno que ha estado con nosotros hoy. Siempre nos aporta mucho con su análisis político. Yo lo debería más bien acreditar como analista político y analista mediático, porque nos da muchos elementos de juicio para entender nuestra realidad desde esos dos aspectos que tratamos hoy, lo político y lo mediático. José Ricardo, gracias por estar nuevamente con nosotros y mucha suerte le deseamos en sus actividades profesionales y personales. Roger, muchas gracias por la invitación y por permitirme pensar en voz alta para ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Piensa en voz alta y de verdad que nos aporta muchísimo con el pensamiento en voz alta.